En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sermón de las 7 palabras, queridos fieles, no es un sermón común de entre año. Podemos decir, no es un sermón común como el domingo. El sermón de las 7 palabras es un testamento. El sermón de las 7 palabras son las últimas palabras de alguien que va a morir. Y por eso, un poco antes de morir, resume todo lo que siempre ha dicho, todo lo que enseñó, todo lo que dejó encargado, todo lo que más desea su corazón. Cuando una persona va a morir, junta a sus hijos alrededor de la cama y de uno por uno y a todos juntos les dice solemnemente las últimas recomendaciones que quiere para ellos. Es por eso que el sermón de las 7 palabras no es un sermón común, es un sermón solemnísimo, en el cual la Santa Iglesia nos recuerda a cada uno de nosotros el testamento de enseñanzas, la comprensión de las palabras que Jesucristo nos quiso dar como última enseñanza, y por lo tanto tienen que ser tomadas palabra por palabra, como si bebiéramos gota a gota la esencia de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Jesucristo, aún estando en la cruz, pues, viendo todo lo que había a su alrededor, la naturaleza se había entristecido y había oscurecido su luz. La tierra estaba a punto de estremecerse y temblar en el momento en que Él diga la última palabra. El templo se rasgarán sus cortinas dentro de él. El Seol, el seno de Abraham, dejará salir algunas almas porque estará temblando ante lo que va a acontecer aquí en la tierra. Los infiernos se estremecerán presagiando su derrota, y los cielos también se estremecerán presagiando su victoria. Entonces nuestro Señor, viendo cómo los fariseos, cómo los soldados, la gente burlesca que estaba ahí enfrente de ellos, en un exceso de su amor, volteando hacia el cielo, le dijo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, esa fue la primera de las palabras que dijo Jesucristo en su agonía. Nunca dejó de amar y de hacer la voluntad de su Padre. La única razón por la cual Cristo, nuestro Redentor, está colgado en esa cruz es por cumplir lo que su Padre, el Padre eterno, el Padre que ama, el Padre que crea, el Padre de Dios, que es Jesucristo, le encargó que viniera a la tierra a salvar a todos los hombres. Y por eso, en calidad de hijo, vino por mandato de su Padre. Y esa es la primera palabra, llena de confianza, llena de sumisión, llena de cariño del cielo. Perdónanos. Pueden sentarse. ¿En virtud de qué, Señor? ¿En virtud de qué quieres que perdone Dios, tu Padre, a nosotros que te estamos matando? ¿En virtud de qué, Señor, quieres que el Padre Celestial perdone a esos seres humanos que están haciéndote daño, que están pecando, y que al momento de hacerte daño a ti, están ofendiendo también a tu Padre y al Espíritu Santo? Dime, ¿en virtud de qué? Y me responderá Jesucristo: ¿acaso no tengo los brazos extendidos? ¿Acaso no está mi cuerpo hecho pedazos? ¿Acaso no está mi corazón sangrando? ¿Acaso no tengo yo todo el cuerpo de tal suerte que no hay en mí parecer ni hermosura? De tal suerte que no hay en mí absolutamente ningún centímetro sano. En virtud de eso le diré a mi Padre que los perdone. Ni siquiera por eso. Ni siquiera por eso, porque el Padre ya sabe que por esto los debe perdonar. Yo voy a decir otra cosa. Yo voy a interponer, como abogado, entre la justicia de mi Padre y el pecado de los hombres, una razón más. Y esta razón es: perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces, los que le estaban escupiendo en la calle, los que le estaban azotando y dando golpes con el puño cerrado, en la cabeza, en la cara, en todo el cuerpo que los soldados permitían, a la gente del pueblo que iba caminando con él, estaban creyendo, oigan, estaban creyendo que le hacían el oficio de Dios, la obra de Dios. Cuando Anás y Caifás lo están queriendo matar y lo están matando en este momento, están creyendo hacer un servicio a Dios, matar al blasfemo, al que se dijo que era hijo de Dios, al que se dice el Mesías prometido, al cual nosotros no lo queremos ni le creemos. Le estamos haciendo un servicio a Dios, le estamos haciendo un servicio a la patria, porque es mejor que muera uno a que mueran todos. Poncio Pilato se está creyendo que está haciendo el bien. Cree que con mandarlo a azotar se aplacará esa turba animal. Cree que con ponérselos enfrente, llagado y hecho pedazos, la turba sentirá por lo menos compasión de ese pobre reo. Y Pilato se equivoca. Entonces, por hacer creer él que está haciendo justicia, se lava las manos cobardemente y entrega al inocente, habiendo dicho 3 veces que era inocente, que no tenía culpa alguna. Los soldados creen que están haciendo bien al momento de estar azotando a un reo, desechado por la plebe, desechado por el Estado, desechado por la religión. Están pensando los soldados que están haciendo su oficio. Y entonces por eso Cristo dice, Padre, esos hombres están ciegos. Saben que están pecando, pero no saben el alcance de su pecado. Saben o creen o piensan tal vez que no están haciendo el bien. O piensan que no están haciendo el mal. Sin embargo, Padre, perdónalos porque no saben el alcance de su falta, no saben el alcance de su pecado. Y eso es lo que alega Jesucristo en esta primera palabra. Ahora por nosotros, ¿qué es lo que dirá Jesucristo? ¿Acaso no sabemos que Él era el Mesías? ¿Acaso no hemos descubierto su amor en la Eucaristía? ¿Acaso no conocemos todo lo que hizo Cristo después de 20 siglos por cada uno de nosotros? Nos dio la fe, nos dio el amor, nos dio todo lo que somos y todo lo que tenemos, nos dio el bautismo, nos dio la gracia y nos recuperó aquella vestidura que habíamos perdido en el paraíso. ¿Ustedes creen que al momento de pecar nosotros podría alegar nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Jesucristo ante el Padre Celestial que nosotros no sabemos lo que hacemos? Queridos fieles, qué bueno es Dios, que a pesar de estar colgado en la cruz, pide perdón por sus verdugos. Y nosotros siempre pedimos venganza por aquella persona que no nos contestó el saludo. Cristo pide perdón por los que lo están matando, y nosotros pedimos venganza por aquel que nos hizo alguna mueca. Cristo está perdonando a toda la humanidad que sigue cometiendo pecados hasta el día de hoy, y nosotros no queremos perdonar al que nos hizo una sola ofensa tal vez en nuestra vida. Cristo muere de amor y nosotros vivimos de odio. Cristo se va al cielo y termina esta carrera mortal, siguiéndonos dando ejemplo, afirmando su doctrina antes de morir, dándonos ejemplo, aquel ejemplo que nos había dicho unos días o semanas antes. Amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os injurian, rezad por los que os persiguen. ¿Una doctrina más? No. Está en la cruz, lo estamos matando y nos está perdonando. ¿Qué ejemplo el suyo? ¿Qué ejemplo el suyo? Que mientras el asesino lo está matando, él está mandando una sonrisa, un perdón y un amor, como nunca lo había conocido antes. Y nosotros no aprendimos la lección, porque mientras Él nos dijo que no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos, y lo está cumpliendo en ese momento, nosotros lo estamos matando al autor de la vida, y lo matamos cada vez que cometemos un pecado mortal.
no entendimos la lección, no comprendimos la lección. Señor, y ahora que estás muriendo, nos vuelves a repetir: Padre, perdónalos. Hijo católico, perdona a tus enemigos. Perdona a tus enemigos, no guardes rencor dentro del corazón, porque entonces no podrás ser llamado mi discípulo. Tenemos que llegar al cielo por medio de la cruz, por medio del ejemplo de Cristo, y no lo estamos haciendo. Y saben, no hay otro camino. ¿Quiere seguir usted guardando rencor en el corazón? ¿Quiere seguir utilizando el corazón para odiar en vez de amar? Entonces usted no merece ser seguidor. No merece el nombre de cristiano, no merece el nombre de católico, porque para llegar al cielo tenemos que amar la cruz. Y para amar la cruz tenemos que cargarla. Y para cargar la cruz usted tiene que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que nos está enseñando que debemos de perdonar no solamente a los que nos piden perdón, sino también a aquellos que ni siquiera nos lo piden, tal vez ni lo merezcan, pero mi corazón sí necesita perdonar para parecerme cada vez a Dios nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Llegaba a tal extremo la burla que hacían del Señor, que hasta uno de los condenados se atrevió a insultarle diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero no lo eres. Por eso no puedes salvarte ni salvarnos. ¿Qué ocasión mejor que esta para demostrar lo que dices? Si tus enemigos han querido compararte con nosotros, considerándote también un ladrón, véngate de ellos y sálvate. Pero estamos crucificados junto a un mentiroso. Por eso no hay esperanza de que nos salvemos. Así hablaba estas. Mientras el otro ladrón, Dimas, oyendo tales insultos y viendo cómo Jesús lo soportaba digna y pacientemente, y al oír también cómo rogaba a su Padre que les perdonase, movido por el Espíritu de Dios, comprendió no solo que era inocente, sino que de verdad era el Rey de Israel. Por eso reprendió a Gestas, gritándole desde su cruz: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Tú y yo padecemos justamente, porque nos lo hemos ganado, pero este no ha hecho nada malo. Es sorprendente que los sacerdotes no se den cuenta que este es inocente, que es el Mesías que padece injustamente. No comprendo cómo además de crucificarle, todavía le insultan enfurecidos, como si estuvieran locos y ciegos.
tampoco comprendo cómo Pilatos, un juez prudente, le haya declarado inocente y sin embargo le haya condenado a la cruz. Todos han perdido la vergüenza y el temor de Dios. Pilatos quizá tuvo miedo a los sumos sacerdotes, pero ¿cómo nuestros sacerdotes pueden condenar al Mesías prometido, al Rey de Israel? Y tú, que estás aquí sufriendo, ¿le ofendes también? Deberías avergonzarte de la pena que padeces y al menos callar. Este dichoso ladrón, después de haber reconocido sus propios pecados y de haber aceptado su cruz como castigo a sus delitos, enseña a su amigo la verdad y le da a conocer la inocencia, la santidad del Salvador. Entonces volvió su cara hacia el Señor y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sencillamente le reconoció Rey. De una manera maravillosa creyó en su resurrección, pues supuso que iría a su reino. Le tuvo por Dios y le llamó por su nombre, Jesús. No le pedía ya nada para esta vida porque estaba ya por perderla. Solamente le pidió perdón y nada menos que la vida eterna. Aunque lo hizo sintiéndose indigno de entrar en su reino. Por eso no le dijo: Señor, llévame a tu reino. Solo le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Debió padecer como él padecía. Oyó como los sacerdotes y el pueblo entero le insultaban. Nada extraño tenía que pensara que el nazareno tenía los mismos delitos o mayores quizá que los suyos. Pero la fuerza de la gracia y de la luz del cielo fue tan grande que aún en esas circunstancias creyó en él. Nadie le hablaba bien de Jesús, nadie le enseñó la verdad de su vida y doctrina. Todavía no se había oscurecido el sol ni había temblado la tierra, por lo tanto, no fue eso lo que lo hizo creer, sino el amor que irradiaba a Cristo desde la cruz. Vio al Señor crucificado y padeciente y creyó en Él como Señor del mundo. Creyó en su reino celestial. Por eso no le pidió nada de este mundo, sino le pidió el cielo. Escuchó el Señor emocionado, entre tantos insultos, aquella voz que le reconocía como Dios, aunque solo fuera la voz de un ladrón. Un ladrón que aún estando Dios tan oculto, lo supo ver y confesar su inocencia en voz alta. Puede decirse que fue el primer apóstol, no de título, sino de hecho, por lo que el Señor le concedió mucho más de lo que pedía. Quizá por eso, porque no solo creyó en Él, sino que lo dio a conocer, lo defendió, lo proclamó inocente y santo. Alegre el Señor de ver uno de los primeros frutos de su sangre y la primera conversión de un gran pecador que inmediatamente se convertía en apóstol. Le perdonó como sacerdote.
le enriqueció como rey, diciendo aquellas memorables palabras: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando pareciera que Dios nos había dado absolutamente todo, nos había dado su vida, nos había dado sus milagros, nos había dado el pan cuando lo convirtió, lo multiplicó, nos había dado el vino cuando convirtió de agua este delicioso alimento. Nos había dado ejemplo, nos había dado doctrina, nos había dado absolutamente todo. Y está a punto de expirar. A los ingratos a los cuales nos dio todo, nosotros le estamos dando mal por bien. Pero aún así, Dios ama tanto a los hombres que no puede, absolutamente no puede dejar de seguirnos dando y de seguirnos dando. Y cuando ya el colmo de nuestra malicia está llegando a su fin, el colmo de la bondad de Dios continúa siendo grande. Y por eso, viendo a su lado, a un lado suyo, a su madre y al discípulo amado, le dijo en esta tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y volteando a ver al hijo, le dijo: ahí tienes a tu madre. Nos quedamos atónitos ante semejante bondad. Jesús está desde un día anterior sin probar agua, absolutamente sin probar nada de agua, la fiebre de los golpes del día anterior y todos los del día de hoy. Mas aparte ha perdido tanta sangre, ha derramado litros de sangre durante el camino, está a punto de quedarse sin ella. El terror de la fiebre debieron de haber nublado sus sentidos, y sin embargo no fue así. Tenía tanta claridad como la tenemos en este momento. Su lengua seca, solamente enrojecida por la sangre, con una terrible fiebre, y los terribles estertores de los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, las espinas en su cabeza. ¿Quién puede tener mente para otra cosa? Y sin embargo el buen Jesús no puede desamparar a su madre, no la puede dejar sola. Y entonces la deja en manos del discípulo virgen, del único discípulo que no era casado, del discípulo que amaba a Cristo más por su pureza, por su inocencia, y porque fue el único digno, porque fue el que permaneció ante la cruz del Señor, de que Él le diera y en Él a cada uno de nosotros el regalo más precioso que nos puede dar, que es a la misma madre que Él se hizo para sí mismo. Aquella madre que lo engendró y que le dio todo lo que Él es en cuanto al cuerpo, porque de nadie más recibió Cristo absolutamente nada en su ser, más que del Padre Eterno y de la Santísima Virgen María como Dios y hombre. Así es que de ella y solo ella fue la que lo engendró por obra del Espíritu Santo en su seno. De ella y solamente de ella tomó carne y sangre, esa purísima carne de una virgen que nunca conoció el pecado
Y que esa carne se mezcló con la divinidad para formar una persona, la persona adorable a quien nosotros amamos, a quien nosotros consumimos, porque se hizo trigo. Y ese trigo fue molido en la cruz, en el molino de la cruz, para convertirse en delicioso pan para la vida del mundo. Ahora ese Jesucristo formado en el seno purísimo de María, esa mamá, porque es la mamá por excelencia, la cual formó a Cristo, se nos está regalando el día de hoy. Por una parte no la quiere dejar sola, pensando en ella como madre. Y por otra parte no nos quiere dejar a nosotros huérfanos, pensando en nosotros como hijos. Y se me vienen esos dos sentimientos. Primer sentimiento, que es de incomprensión, de estar atónito. ¿Por qué nos da a su madre si nosotros no la merecemos? ¿Por qué ese cambio tan radical teniendo un hijo Dios? Entonces ahora le cambia, siendo madre de Dios, ahora la convierte en madre de los pecadores. De siendo madre de Dios, ahora la convierte en madre de los que se han de salvar, de los seres humanos de aquí de la tierra. De siendo madre de un hijo absolutamente obediente y encantador, le cambia por ser madre de unos hijos malcriados, de unos hijos pecadores, de unos hijos que no están comprendiendo lo que ellos dos están haciendo por nuestra salvación. ¡Qué cambiazo! ¡Qué cambio hace Cristo a su Santísima Madre encargándole! En vez de hijo obediente y fiel y cariñoso, a hijos ingratos, rebeldes y pecadores. Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué lo hace el Señor? Lo hace porque sabe que su madre puede y quiere. Porque así como su madre lo engendró a él, Dios tiene la esperanza de que aquellos que la tomen por madre, aquellos que la reciban porque ya no la dio, falta que nosotros voluntariamente la recibamos por madre, nos engendremos en ella para poder ser otros Cristos aquí en la tierra. Otros Cristos por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de sentir, porque debemos de imitar a Cristo para poder entrar en el cielo. Entonces el segundo sentimiento que me viene es el sentimiento de necesidad y de comprensión y decir, ya entiendo, Cristo mío, ¿por qué nos regalas a tu madre? No nos la regala porque nos la merezcamos, nos la regala porque la necesitamos. Como todo hijo nuevo, como todo hijo pequeño, como todo hijo bebé necesita de una madre sin la cual no subsistiría. La Santa Iglesia Católica naciente necesitaba de una madre que en sus primeros pasos y en sus primeros actos tuviera a alguien que los amamantara con sus consejos, que los amamantara con su cuidado, con su protección y con su aliento. Y eso es lo que hace una madre para con un bebé. Y la Iglesia apenas acababa de nacer, brotara del costado de Cristo. No podría subsistir la Iglesia sin una madre. Pero también nosotros los creyentes necesitamos de una madre, necesitamos ser engendrados en ella para podernos parecer a Cristo. Quien ama a Cristo, ama a María, y quien sigue a María encuentra a Cristo. No hay otra razón por la cual Cristo, a pesar de todos sus dolores, piensa en nosotros y piensa en su madre. En su madre era fácil pensar, y era fácil encargarla porque tenía un discípulo fiel, a quien amaba, a quien tenía todas las confianzas para entregarle ese tesoro que él disfrutó aquí en la tierra, que era su madre. Pero esa no fue la única razón, de hecho, esa no fue la principal razón. La principal razón por la cual Cristo nos entrega a una madre, nos engendra en María, es porque Él sabe y quiere que todos aquellos que le son devotos a esta señora hace que verdaderamente se produzca en nosotros lo mismo que ella hizo 33 años antes por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo
Y con las manos y la aceptación de María, y por otra parte la aceptación nuestra de ella como madre, nosotros nos podemos engendrar en ella. Y ella puede formar en nosotros la cara de Cristo. Los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo, porque Cristo sonreía como sonreía su madre, porque de ella y solo de ella tomó todo. Tenía los mismos ojos hermosos de su madre, la misma sonrisa de su madre, las mismas facciones de su madre, porque de ella y solo de ella tomó todo. ¿Cómo puedo yo ser otro Cristo? Ustedes como fieles están obligados a imitar a Cristo en todo momento. A imitar a Cristo, como Él hablaba, hablaré yo. ¿Cómo actuaría Cristo? Actúo yo. ¿Cómo pensaría Cristo? Pienso yo. ¿Cómo perdona Cristo? Perdono yo. ¿Cómo amaba a Cristo? Así debo de amar yo. Y en la medida en que nosotros conozcamos a Cristo, y en la medida en que nosotros lo imitemos, entonces podemos ser amados del Padre. Pero no lo podremos lograr, queridos fieles, si no es por medio de la ayuda de nuestra Madre Santísima, que con su devoción, con su amor, con la consagración hacia ella, podamos nosotros pedirle el auxilio de que forme en nosotros, que engendre en nosotros a Jesucristo nuestro Señor para parecernos a Él. ¿Por qué dije ustedes los fieles? Porque nosotros los sacerdotes no solamente debemos de imitar a Cristo, debemos de ser otros Cristos aquí en la tierra. Caramba, pero ¿cómo? Tenemos nosotros que ser Cristos porque en el momento en que se nos impusieron las manos en nuestra cabeza, como lo dijimos el día de ayer, día del sacerdote, se cambió nuestro corazón, se mudó nuestro corazón, se amplió nuestro corazón para que cupiera no solamente el amor de una mujer y de un hijo, sino que fueran todas las mujeres como hijas de la iglesia y todos los caballeros como hijos de la iglesia sean hijos también del sacerdote. El sacerdote no solamente como los fieles tiene que imitar a Cristo, tiene que ser otro Cristo. Y mientras a ustedes se les permite ir gradualmente pareciéndose a Dios y buscando la santidad poco a poco, a los sacerdotes se nos exige la santidad desde el momento mismo de nuestra ordenación. Y hay de ti, sacerdote, y hay de ti, sacerdote, que no cumplas y no llenes este molde. Y hay de ti, sacerdote, si no eres otro Cristo, y si no amas a las almas de tal manera como las amó Cristo. Y si no amas al Padre y no haces su voluntad como el Padre, tal y como lo hizo Cristo, ay de ti, sacerdote, si no eres otro Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo puedes hacer? Si sigues siendo un hombre. ¿Y cómo lo puedes lograr si sigues siendo un pecador? ¿Y cómo lo puedes lograr si sigues teniendo esas malas inclinaciones? Mira la estrella. Busca a María. María engendra a Cristo. María da luz a Cristo. Entonces abrázate de María, ruégale a María, ama a María, envuélvete de María, para que María te vuelva otro Cristo aquí en la tierra y te haga sentir como Cristo sintió, y te haga amar como Cristo amó, y te haga morir por tus fieles como Cristo murió. Es que todo lo podemos lograr por medio de María, para lograr llegar a Cristo. Así es que, queridos fieles, Cristo, sabiendo que tanto ministros suyos como fieles suyos necesitarían llegar al cielo y necesitarían alcanzar el cielo, nos dio una madre que nos engendrara y que nos volviera a otros Cristos. Así es que, pobre de aquel que no ama a María, pobre de aquel que no se pone en los brazos de María, pobre de aquel que no se pone bajo el manto de María, que no se consagra a María, porque entonces casi imposible podrá alcanzar a Cristo, porque plugo hacia el Padre que llegáramos a Cristo, a Él por medio de Cristo, y que llegáramos a alcanzar a Cristo y formar a Cristo por medio de María, que esa es la razón por la cual en este hermoso testamento nos dio tan precioso regalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay,
más de 3 horas estuvo nuestro Señor clavado en la cruz. Durante ese tiempo rogaba a Dios por nosotros y ofrecía su sacrificio por nuestros pecados. Después de tanto sufrimiento y de tanto interceder en favor nuestro, a la hora de noche, 3 de la tarde, Jesús lanzó un grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que había escrito el rey David en el Salmo 21 para que él las dijera en ese momento. Todos oyeron esta triste queja a su padre. ¿Y cómo no había de hacerlo si estaba con su cuerpo llagado de pies a cabeza, su alma afligida, abandonado por sus apóstoles, sin poder quitar aquel dolor que traspasaba cual espada el corazón de su tierna madre? Cuesta mucho entender esta realidad, pero cuesta más aún que el Hijo de Dios haya sido desamparado por su Padre, mientras que padecía tanto por obedecer. Estaba el Señor para morir, desangrado y sin fuerzas, y cosa sorprendente, en un moribundo dio un fuerte grito, dando a conocer su angustia y soledad. Es un secreto de la justicia y misericordia de Dios. El justo es desamparado en su tristeza, y solo para proteger a viles pecadores. No nos sorprendería que para matar a su Hijo, el Padre como castigo destruyera las naciones, quemara las ciudades e inundara el mundo entero. Pero no fue así. El Padre abandonó a su Hijo y le hizo sentir todas las penas que merecían nuestros pecados. Y todo eso hizo Dios para consolarnos, para que tuviésemos siempre una firme esperanza en su misericordia, una vez que cumpliera toda su justicia. A pesar de esta terrible soledad, Jesús no desconfió nunca de su Padre. Sin embargo, allí en cuanto hombre lo abandonó, dejándolo que padeciera solo el tormento de la cruz y la amargura de esa soledad. Lo que Dios haría por los mártires, de darles una gracia especial para que pudieran sufrir en su nombre una muerte violenta y cruel, no lo quiso hacer con su Hijo, porque tenían un pacto divino y Dios no falta nunca a su palabra. Aprendamos de ese amor y generosidad de nuestro buen Dios, para que cuando nos llegue la tribulación, gritemos, si queremos, como Él, para desahogar un poco nuestro dolor. Pero también como Él, jamás perdamos la confianza en su misericordia. Pues Él lo prometió cuando dijo: si una madre se olvidara del fruto de sus entrañas, yo jamás me olvidaré de vosotros. Jamás
jamás seréis probados por algo que supere vuestras fuerzas. Algo que nos admira mucho es ¿por qué? Cuando con más de 5,000 azotes desgarraban sus carnes y trozaban sus venas, no se quejó. ¿Por qué cuando lo coronaron de espinas hundiéndoselas en su cabeza, guardó silencio? ¿Por qué cuando débil y sediento por la mucha sangre que había perdido y cargando aquella pesada cruz 600 metros para llegar al Gólgota, no se quejó? ¿Por qué cuando taladraron sus manos y pies, cortando piel, carne, nervios, venas y huesos, no se quejó? ¿Por qué ahora, que ya tiene 3 horas colgando de esa cruz y está a punto de morir? Porque quiere que entendamos la gran diferencia entre los padecimientos del cuerpo y los del alma. Para que los que tienen esa aberrante idea de que Jesucristo no sufrió mucho porque era el mismo Dios, recordemos que quien sufrió no fue Dios, no fue su divinidad, fue su cuerpo y su alma. Y que ahora que siente el abandono de su Padre, no puede contener la expresión del dolor que siente su alma. Porque los sufrimientos del alma son muy superiores a los del cuerpo. Pues ahora sufre ambos dolores, por lo cual su naturaleza humana ya no resiste más y acaba por gritar triste y afligido: Elí, Elí, lema sabactani. Y tristemente no halló consuelo. Antes de bien se burlaron de nuevo, haciendo de sus palabras un juego. Decían: oigan, este llama a Elías, tal vez quiera que lo venga a presentar como el Cristo profetizado. Esperemos a que Elías lo libre de la muerte. Así vociferaban aquellos desvergonzados judíos. No se puede desahogar la rabia que se siente contra aquellos desgraciados. ¿Por qué? Porque ellos solo fueron los actores materiales de nuestra redención. Los verdaderos criminales, si no nos arrepentimos, somos nosotros. Los causantes intelectuales de ese deicidio son nuestros pecados, que aún nos siguen atormentando. Ojalá hagamos algo al respecto, porque si no cambiamos a una mejor vida, es como si también nos burláramos de sus palabras y más aún de sus dolores. Con íntimo dolor de nuestro corazón, digámosle: Jesús, amor mío, te hemos tratado como un gusano, inmundo, tú que eres la delicia de los ángeles. Perdónanos, Señor. La
En la quinta palabra, nuestro Señor dijo una frase muy pequeña, pero bastante instructiva. Tengo sed. Nos había dado todo y ahora nos estaba pidiendo algo. Lo había dado todo, no tenía ni siquiera una tierra donde pisar sus pies porque estaba suspendido entre el cielo y la tierra. No tenía ni tierra, ni un pedazo de tierra. Inclusive sus mismas vestiduras llenas de sangre, llenas de sudor y sangre, se las habíamos arrebatado y la habíamos echado a suerte para quien había de ser. Ni siquiera eso le quisimos dejar. Jesucristo no es un fantasma. Jesucristo, el que está muriendo en la cruz, es Dios y es hombre verdadero, hombre real, con sufrimientos reales. Por no haber tomado agua, lo abrasador de la fiebre, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que siente la sed terrible que lo devora. Esa sed no solamente era de una manera material, sino que Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Tenía que cumplir absolutamente con todas las profecías. Volteó su mirada hacia todo el Antiguo Testamento y vio si había algo todavía por cumplir. Y de repente, revisando entre los salmos, en el Salmo 69, en el punto 21 decía: me han dado vinagre en mi sed. He tenido una terrible sed y para saciarla me han dado vinagre en vez de agua. Hay que cumplir esa profecía. A eso vine a la tierra. Entonces, por eso exclamó: tengo sed. Y cumpliéndose al pie de la letra esa profecía del Salmo 69, uno de los soldados, creyendo hacerle un bien, en vez de darle agua en una esponja, como la tenía preparada, no, utilizó una especie de mezcla de vinagre con vino, que utilizaban todos ellos para durar, para aguantar las largas jornadas. Así es que los labios quebradizos de Cristo, los labios reventados de Cristo, que estaban exigiendo un poco de agua, porque como hombre así lo necesitaba y como Dios también lo quería. Aquel hombre, sin saber, cumpliendo las profecías, agarra la esponja, la pone en un palo y se la pone en los labios de nuestro Señor. No pudiste haberle dado agua, te pedía tampoco, y no le dio agua, le dio vinagre, los cuales acrecentaron los ardores, los dolores de los labios de Cristo al momento de recibir aquel vinagre en sus heridas abiertas. Ni eso le pudimos dar, queridos fieles. Dios en el cielo lo conoce todo, Dios lo sabe todo, pero no lo había experimentado. Y es por eso que dijo Él aquí: para cumplir tu voluntad. Dios me hizo un cuerpo para cumplir con su voluntad. ¿Y cuál fue la razón de darle un cuerpo? Para que Dios mismo, en sí mismo, ya no por sabiduría, sino por experiencia aquí y ahora, pudo experimentar lo que todos los seres humanos experimentamos: llanto, tristeza, dolor, injurias, hambre, frío, desnudez. ¿Cómo si era un Salvador no tenía que hacerse en todo igual a los seres humanos? ¿Cómo si no solamente era un Salvador, sino un Maestro, nos había de dar a nosotros ejemplo si Él mismo no lo sufría? Porque alguno de nosotros le pudo haber dicho: pues tú, Señor, que estás en el cielo, ¿qué puedes saber de las tristezas del pobre hombre aquí en la tierra? Tú que estás en la gloria del Padre y te sirven los arcángeles y los ángeles, y tienes por trono a los querubines y a los serafines, ¿tú qué vas a saber de dolor? ¿Tú qué vas a saber de tristeza? ¿Tú qué vas a saber de miseria? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no solamente para salvarnos, sino para darnos ejemplo como un buen maestro de cómo nosotros habíamos de padecer tales cosas. ¿Por culpa de Dios? No. No le grites a Dios entonces:
que por culpa suya me pasó esto, por culpa suya se murió mi pariente, por culpa suya se murió un ser querido, por culpa suya hay tantos niños que tienen hambre, por culpa suya entonces hay tanta maldad en el mundo. ¿Por qué le gritas a Dios eso? Si Dios no hizo el dolor, hizo la felicidad. Dios no hizo la muerte, hizo la vida. Dios no hizo la enfermedad, hizo la salud. Pero cuando nosotros nos apartamos de la fuente de todo bien, caemos en el precipicio de todo mal. Me alejo de la luz, caigo en las tinieblas. Me alejo de la salud, caigo en la enfermedad. Me alejo de la vida, caigo en la muerte. Me alejo del camino y entonces me extravío. No, señores, que Dios no hizo la muerte. No, señores, que Dios no hizo la enfermedad. Dios no hizo el hambre. Nosotros cada vez que nos apartamos de Dios por el pecado, caemos en ese tipo de cosas que no existen, sino que son la negación de los bienes que Dios nos dio. Y es una separación voluntaria al pecado de la fuente de todo bien. Me aparto del bien, caigo en el mal. Me aparto del que es el alimento y la vida del alma, entonces caigo en esa hambre espiritual, en esa necesidad espiritual, en esa soledad absoluta, en esa depresión completa, en esa desesperanza. ¿Por qué entonces existe el mal en el mundo, Señor? ¿Creaste un mundo imperfecto? No. Nosotros por apartarnos de Dios desde el paraíso, y cada vez que cometemos un pecado nos apartamos de Dios, entiéndalo, esas cosas no las hace Dios, las hacemos nosotros. El ejemplo es claro. Estoy en una noche y en medio de la noche hay un farol. Yo me abrazo del farol, siempre tendré luz, siempre podré ver. Pero si me aparto en esta noche oscura del farol, me voy a caer en las tinieblas. Y entonces le diré a Dios, Señor, ¿por qué hiciste un mundo de tinieblas? Estabas en la luz. Tú mismo te apartaste de la luz para caer en las tinieblas. Dios no tiene la culpa de que ese pariente tuyo se haya muerto, de que estén brotando lágrimas de tus ojos, sino que Dios, a pesar de ser nuestra culpa, quiso experimentar nuestra culpa, quiso experimentar los efectos del pecado en sí mismo. Y entonces sufrió dolor, y entonces lloró la muerte. Primero de aquel ser tan querido que era su padre de aquí de la tierra, San José, después de su amigo, y después de él mismo. Él quiso experimentar el dolor, Él quiso experimentar la muerte, Él quiso experimentar cuando nos odian, Él quiso experimentar el hambre, Él quiso experimentar todo lo que los seres humanos, por culpa nuestra y no de Él, experimentamos. Y eso pasó también con la sed. Por eso lo dijo allá en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Yo mismo hartaré a aquellos que tienen el deseo de ser buenos, aquellos que quieren que todo esté bien, aquellos que quieren que el bien triunfe, todos aquellos que son hombres de buen corazón. Yo hartaré esos corazones. Pero Cristo es el hombre de buen corazón. Cristo es el que desea que todo esté bien. Cristo desea que en su vida, todo en su vida esté bien. Cristo tiene sed al igual que usted. Y también deberíamos decir, bienaventurado sería, Señor, te hartaremos de todos tus deseos. Y ¿saben qué? No le damos agua, le damos hiel. No le damos agua, le damos vinagre. Porque a pesar de que Cristo nos desea todo bien, nosotros no seguimos procurándonos ese bien. Porque ya que Cristo nos desea como agua, que nosotros algún día estemos con Él reinando en el cielo, nosotros nos apartamos de ese cielo cuando nos apartamos de Él por el pecado. Cristo tiene sed. Tenía que pagar por la sed de los que amamos a Dios, de los que queremos la justicia, de los que queremos que el bien triunfe, de los que estamos del lado de Dios. Y no lo podemos alcanzar. Él tenía que satisfacer por Él. Y todos aquellos que ya entraron en el cielo fueron gracias a la fe, a la sed de nuestro Señor Jesucristo, que ellos sí les satisfacieron esa fe, esa sed, pero nosotros todavía no. Entonces, queridos fieles, Cristo tenía que experimentar la sed material por todos aquellos
que tienen alguna necesidad aquí en la tierra. Cristo les dio todavía la oportunidad a los presentes de hacer una obra de caridad. Si ese, ¿cómo le diré?, soldado hubiera cambiado su corazón y en vez de hiel le hubiera dado agua, al igual que el buen ladrón, ese soldado estaría ya en el cielo. Si ese soldado se le hubiera abierto el corazón, las entrañas de misericordia, y hubiera cumplido lo que Cristo le pedía, ese pequeño acto, le hubieran cambiado, conoceríamos su nombre, para bien, no para mal. Conoceríamos su nombre, estando allá en el cielo, como conocemos el del buen ladrón. Pero Señor, fue ladrón, pero este lo mató, así como el buen ladrón fue un asesino, fue un asaltante, fue un pecador, y en el último momento hizo una buena obra de perdonar, de pedir perdón y de defender a Cristo. Así este otro, con quien hubiera dado agua, hubiera cambiado su eternidad. Dios le dio la oportunidad y no la aprovechó, porque en vez de agua le dio hiel, en vez de agua le dio esa terrible bebida del vinagre, que le dio más dolor que satisfacción. A usted también Dios le está dando la oportunidad del día de hoy para que cambie ese corazón egoísta. Porque Cristo dijo, quien a vosotros oye, a mí me oye. Lo que con ustedes hagan, a mí me lo hacen. Porque les diré una cosa, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron. Por eso ahora son benditos de mi Padre y quiero que entren en el cielo. Y le diremos, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y te dimos de comer y beber? Y Él mismo lo dice claramente en el Apocalipsis. Todo lo que hicieron, y en los santos evangelios, todo lo que hicieron con el prójimo me lo hicieron a mí. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Jesucristo está sediento en aquel pobre que está enfermo en el hospital. Jesucristo está sediento en aquel pobre que llega a pedir comida. Jesucristo está sediento en aquel que necesita alguna moneda para subsistir, algún alimento para poder mantenerse en pie. Aquella persona que padece necesidades tanto materiales como espirituales. ¿No está usted dispuesto a cambiar su futuro? Una sola acción hizo que San Martín se fuera al cielo y que inclinara el corazón de Cristo a darle todas las gracias para hacerse santo, que puede darle la mitad de su capa a aquel pobre que le pedía, con solo mirar el titiritar de frío. Pues aquel pobre que pasa en el camino es Cristo, aquel que necesita de su ayuda es Cristo, aquel enfermito es Cristo, como le sucedió a Santa Isabel de Hungría, que llevando un pobre leproso a su misma cama y siendo calumniada por sus enemigos, le fueron a infamar con su esposo que tenía un hombre en su cama, cuando ella llevó al leproso para curarlo por su cariño, por su amor a Cristo. Y cuando fue el esposo y levantó la sábana para poder regañar a su esposa que le estaba haciendo infiel, no vio a otra persona más que a Cristo llagado, a Cristo agonizante. Y desde entonces respetó, amó y reverenció a su esposa como a santa y le permitió que hiciera todas las caridades, que se gastara todo lo que le daban en caridades, si fuera posible, porque ella era una santa. Usted también puede cambiar su destino. En los pobrecitos, en los enfermos, en las personas que padecen necesidad, allí está Cristo también. No somos católicos de oración solamente, no somos católicos de misa solamente, somos católicos de acción, somos católicos de verdad, somos católicos no solamente dentro de las cuatro paredes del templo, sino que vamos a darle agua a Cristo en cada uno de nuestros prójimos, también allá afuera. No busque pretextos, que seguramente no lo necesitará. No le voy a dar porque seguramente está pidiendo por ocioso. No le voy a dar porque a lo mejor tiene más que yo. No le voy a dar porque a lo mejor me está engañando. Usted debe, que Dios no se fija si al otro le sirve o no. Se fija en el corazón de usted que le da por amor de Cristo y para ganarse el cielo. Esa es la manera
¿Cómo podemos comprar el cielo? Con las monedas de la tierra, con la comida de la tierra, con el agua de la tierra. Usted se puede ganar el cielo, puede comprar el cielo con el inicuo dinero, dándoselo a los pobres en el nombre de Cristo, satisfaciendo la sed de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie. Sexta palabra. Consumatum est. Nuestro Señor fue enviado al mundo con dos encargos: ser nuestro Maestro y nuestro Redentor, enseñar a los hombres y los redimiera. Jesús cumplió las dos cosas hasta el final y las hizo perfectamente. En la cena de la noche anterior, mientras hablaba con sus apóstoles, dijo a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los que me has dado. Y cuando iba a padecer, dijo a los suyos: mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Ahora con toda verdad ha dicho: todo se ha cumplido. En la cruz se cumplió todo, para que los escogidos supieran que en la cruz está la fuerza y la sabiduría divinas, que en la cruz está la perfección y la plenitud de todas las cosas. Lo que es enigma para el hombre, lo que es oscuro, lo que es escándalo para los judíos y lo que es locura para los gentiles, es omnipotencia para Dios. Todo está acabado. He bebido ya el cáliz de mi pasión hasta el fondo, sin dejar una gota en él. Se han cumplido las profecías y se ha iluminado todo, aclarándose en mí todo el sentido de la Escritura. He pagado ya la deuda que debía por los pecadores y los he comprado por su justo precio. Ya se ha firmado la paz entre Dios y los hombres. Terminó la pelea contra el pecado y el infierno. Yo los he vencido. Termina mi vida en esta tierra y comienza el triunfo de mi gloria. Todo está terminado. Esta fue la feliz y alegre noticia que nos dio desde la cruz el que por medio de ella nos conquistó ese premio.
La desobediencia a Dios de Adán y Eva nos adquirieron una deuda infinita, misma que nos transmitieron a todos sus descendientes. Nadie la podía pagar. Antes cada día se añadían nuevas deudas a las anteriores, aún sin pagar. Los hombres pecaban voluntariamente y aumentaban la deuda. Los hombres perseguidos por la justicia divina no podían liberarse de su deuda. Se asustaban de oír solamente el nombre de justicia. Qué espectáculo más triste y desolador. Causaba compasión ver al hombre pecador tan castigado, deudor errante de su Señor. En cuanto moría, los demonios estaban preparados para llevarse el alma al infierno y que pagase allí su deuda por entero. Pero no era posible terminar de pagar. Era necesario, por tanto, que las penas fueran eternas. Pero tenemos un Dios misericordioso, lleno de compasión, que bajó desde el cielo para saldar nuestra deuda, para pagar lo que no había robado. Se puso en la cruz y con el precio de su sangre las pagó todas. Compró las facturas de nuestras deudas y con ellas se convirtió en nuestro Señor. Y este Señor nos dejó ir libres. Rompió los papeles de las deudas y nos perdonó del todo. Además, quitó al demonio el derecho que tenía sobre nosotros. Y no quiso irse de este mundo sin darnos antes la noticia, la buena nueva de nuestra redención y libertad, diciendo: todo se ha cumplido. Ya he pagado vuestra deuda, hijos míos, quedáis libres. Fue tan generosa su redención, pagó tan excesivamente nuestra deuda, que no solo bastó para dejarla sellada y librarnos del infierno, sino que además nos consiguió la vida eterna y aún sobró. Por eso dejó el Señor, antes de morir, esas palabras: ya está pagado. El hombre, al escucharlas, pobre como era, quedó enriquecido con la misericordia de Dios. El que antes temblara como deudor con solo oír la palabra justicia, ahora puede pedir a Dios como justo juez el premio, como un atleta que ha competido según el reglamento. Puede presentarse ante el tribunal de Dios y pedir con seguridad, porque las palabras de Cristo avalan su petición. Todo está pagado. Qué corazón tan piadoso tiene nuestro Dios. En esta situación tan angustiosa, ayudó y salvó al hombre, enviándole el mediador que le faltaba, Cristo Jesús. Era el que convenía a los hombres y el que convenía a Dios, porque era a su vez hombre y Dios. Por él quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas. Hizo las paces entre los cielos y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz. Estaba el príncipe de la paz clavado en la cruz y levantado en alto entre el cielo y la tierra, asegurando las capitulaciones de paz para que fuera firme, segura y eterna. Jesucristo trataba este asunto con Dios cara a cara.
y toda la corte del cielo presenciaba los acuerdos de paz entre su Rey y el Padre Eterno. Jesús ofrecía por parte de los hombres su sangre y su vida. Con eso pagaba sus deudas y satisfacía las injurias que habían hecho a Dios. Pedía la paz con fuertes gritos y lágrimas, y Dios le oyó. No solo por el inmenso pago que ofrecía, sino por la humildad con que se lo pedía y por el amor que tenía el Padre a su Hijo. Así Dios accedió a reconciliarse y hacer la paz con los hombres, y se obligó a mantener la paz y amistad para siempre. Terminando este acuerdo, el Señor dijo: ya está pagado, ya está concluido, ya está firmada la paz, consumado es. Mientras nuestra Madre amorosa levantaba sus ojos deprisa al oír que su Hijo decía: todo está consumado, porque pensó que se le acababa la vida. ¿Qué sentiría al advertir en la cara ya amarillenta de su Jesús los rasgos de la muerte? Le vio con sus labios secos, la nariz afilada, oscurecida aquella hermosa mirada de Jesús. Cayó su cabeza sobre el pecho, que respiraba fatigosamente. De golpe, a su madre se le fueron los brazos para sostenerle su cabeza, pero sus brazos no llegaban. Cayeron sus brazos solos, sin poder abrazar a su Jesús que moría, y no podía morir con él. Así estaba el corazón de esta madre. Su propio cuerpo desfallecía al ver agonizar el de su Hijo. Su alma, como perdida a sí misma, estaba tan unida a la de su Hijo que moría de dolor con él. De pronto, le vio tomar aliento, hinchó su fuerte pecho y dio un fuerte grito. Aquel grito la hirió en lo más profundo de su alma y quedó estremecida. Escuchó atenta y oyó las últimas palabras de su amado Hijo. Es la séptima y última palabra. Nuestro Señor había completado todas las profecías y por eso lo expresó en la anterior palabra. Tengo 3 ejemplos. El primero es de una mujer que está esperando un bebé. Un embarazo dificultoso. Estuvo sufriendo, batallando, teniendo el temor de perder a su hijo.
le dijeron que su nacimiento sería bastante dificultoso. Y ella entró en la sala, entró a cirugía. Pasaron horas antes de que el bebé pudiera nacer. Ella completamente agotada, completamente deshecha. Perdió bastante sangre, sufrió bastante, gritó mucho, lloró mucho, sufrió mucho. Pero en el momento en que el doctor le presenta a su bebé, ella muy contenta, muy feliz, voltea a ver la cara a su hijo y sabe que todo, absolutamente todo eso fue necesario y no importa ya porque ya vio la cara de su hijo. Entonces ella se desvanece y muere. Tengo otro ejemplo de aquel soldado, el cual estuvo defendiendo a su patria contra un enemigo invasor. Estuvo corriendo de aquí para acá, de trinchera en trinchera, estuvo tirando balazos, estuvo defendiendo a su país, lograron repeler al enemigo. Él anduvo de un lado para otro, animando a sus compañeros, dándoles ánimo, gritándoles, juntándolos cuando se dispersaban, y por último huyó el enemigo. De repente se van todos, desaparece el polvo, y viene el buen soldado delante de su capitán, y le dice: capitán, hemos vencido al enemigo. Capitán, hemos repelido al enemigo. Capitán, he cumplido lo que usted me mandó. Y en ese momento se desmaya, en ese momento se desvanece por tantas heridas, por tanta sangre, por tantos balazos que había recibido, y muere también. Tenemos un tercer ejemplo de aquel niño que ama la música y que estuvo ensayando tanto y preparando tanto y haciendo lo que a él le gusta, porque sabía también que lo tenía que realizar frente a su padre. Él quería que su padre estuviera orgulloso de él. Y entonces el niño sube y toma su violín y empieza a dar la melodía más hermosa, lleno de temor, lleno de miedo, sudando, esperando y volteando cada vez a mirar la cara de su padre si le complacía esa melodía. En el momento en que cierra la melodía, deja el violín a un lado, empieza a llorar porque estuvo muy tenso. Quería quedar bien en todo, que la melodía saliera perfecta y que su padre estuviera contento. Y entonces el padre, con un gesto, le sonríe y el niño sale llorando a los brazos de su padre y se entrega completamente en sus brazos. Así pasó con nuestro Señor en esta última palabra. Nuestro Señor ya había cumplido con todo, la única razón de estar en esa cruz era cumplir el mandato de su Padre. Había hecho un pacto con su Padre. Te doy mi vida y tú me das a mis ovejas. Ellos mismos se hicieron reos del infierno. Señor, si yo la recupero, te entrego mi vida. Y el Padre aceptó la vida de su Hijo en favor de sus corderos. Entonces vino ese niño, vino esa madre, vino ese soldado, como dice el Salmo 39. He aquí, Señor, Dios mío, para cumplir tu voluntad. A eso vino. No vino solamente por gusto, que lo hacía gustoso, porque todo su gusto, todo su alimento era cumplir con la voluntad del Padre, y así nos expresó a los apóstoles. Señor, come, yo tengo otro alimento. ¿Cuál era el alimento de Cristo? Hacer la voluntad de su Padre. Lo dijo tantas veces en el Evangelio que nos lo hemos grabado completamente. Fiat voluntas tua, hágase, Señor, tu voluntad. A eso vino Cristo, y era tan devoto de la voluntad de su Padre que a cada rato miraba su rostro. Dios rezándole a Dios. El Hijo tocándole a su Padre. Señor, ¿lo estoy haciendo bien? Señor, me abofetearon. ¿Estoy haciéndolo bien? Señor, me insultaron, me llamaron Belcebú, me llamaron demonio, me dolió con el alma. ¿Lo estoy haciendo bien? Recibía un balazo por aquí, recibía un balazo por allá, una herida por acá, y se estaba desangrando. Pero él estaba haciendo lo que le encargaron. Él estaba haciendo la voluntad de aquel al que él tanto amaba.
al que amaba con todo su ser, con toda su esencia, porque es el mismo amor. Es como una madre que engendra a un hijo. Nos engendró a todos, como dice San Pablo, en Cristo. Nos engendró para Dios. Pero cuando todo está hecho pedazos, cuando Él ya se deshizo, cuando Él está todo llagado, cuando Él está todo golpeado, baleado, entonces se acerca ante su Padre y le dice: Padre, como lo expliqué en otra palabra anterior, ¿con qué cariño, con qué dice esa palabra Padre? ¿Y cómo nosotros la destruimos aquí en la tierra? El solo hecho de pronunciar la palabra Padre nos debería a nosotros traer el pensamiento de Dios. Quien honra a su Padre honra a Dios. Quien dice esta hermosa palabra llena de autoridad, llena de cariño, llena de protección, llena de gozo, llena de orgullo, es la palabra Padre. ¿Con qué cariño la pronunciaba Cristo? De tal manera que nos dijo a cada uno de nosotros: cuando oren, ya no oren de otra manera, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y con qué cariño nos enseñó a nosotros decir la palabra Padre? Porque Él se sentía un niño ante su Padre, se sentía un soldado ante su capitán, se sentía como una madre ante el hijo recién nacido. Padre, le dijo entonces a su Padre Celestial: en tus manos pongo mi alma. En tus manos, ¿qué significa en tus manos? Hay una parte en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, que dice acerca de Juan el Bautista: y la mano de Dios estaba con él. Significa que cuando la mano de Dios está con alguien, está la protección, está el poder, está la misericordia, está la ayuda del cielo. Y cuando Cristo le dice a su Padre: en tus manos, lo hace con tanta confianza. Lo hace con tanta confianza como si fuera el único en quien deberíamos de confiar. Confiemos en Él. Es el único que no falla. Es el único cuyas manos son protectoras. Como el hijo que termina esa melodía y de repente corre a los brazos de su padre y entonces se abraza a él y allí ya no tiene problemas. Ya nadie me puede hacer nada. Estoy con el que quiero, estoy con el que amo, estoy con el que me protege, estoy con el que no me falta nada. En tus manos pongo mi alma, en tus manos pongo mi espíritu. Y entonces Jesucristo expiró. Les voy a decir un secreto, queridos fieles, un secreto. Jesucristo no murió por los azotes que le dieron, ni por la corona de espinas que le pusieron, ni por los clavos que le clavaron. ¿Sabían ustedes eso? No murió por eso. De haber sido por eso, hubiera muerto desde el principio. 5,000 azotes en la espalda, que hicieron que se vieran sus huesos en su espalda. ¿Quién vive con eso? ¿Quién puede vivir con eso? Cargar una cruz después de un azote de esa manera y de no haber comido nada y no haber bebido nada desde el día anterior, cargar por 900 metros costa arriba una cruz, un leño que pesaba mucho, a una persona débil, debilitada por los golpes y los azotes, no hubiera vivido. Además, como ya lo platicamos en los domingos anteriores, el cuerpo de Cristo era delicadísimo, porque tenía que serlo así para que pudiera recibir, absorber los dolores que a cada uno de nosotros nos correspondían por nuestros pecados perdonados. Jesucristo hubiera muerto si fuera por los golpes, si fuera por los clavos, si fuera por las espinas. La lanzada se la dieron después de muerto. Si fuera por todo lo anterior, Cristo ya hubiera muerto. Lo hubieran matado los asesinos, lo hubieran matado los judíos, lo hubieran matado los soldados. ¿Y saben qué? Cristo lo decía en el Evangelio. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, dice nuestro Señor Jesucristo: yo doy la vida y la recupero cuando quiera. Entonces, Señor, nadie te la puede quitar, nadie. Entonces, Señor, nadie te puede matar, nadie.
Yo, así como puedo dar la vida, la puedo recuperar. Lo dice en el mismo Evangelio. Entonces Cristo no murió por los golpes. A Cristo no lo terminaron, no lo exterminaron, no lo fulminaron, no lo pisotearon hasta el final, sino hasta que Él quiso dar la vida. Escuchen, Padre, no murió antes y debió haber muerto antes. No murió hasta que Él dijo, por su propia voluntad, por su propio querer, Padre, en tus manos pongo, yo la pongo, no me la quitan. En tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi espíritu, en tus manos pongo mi alma. Cristo había terminado la melodía que se llamaba sacrificio. Estaba contento con el Padre y el Padre estaba contento con Él. El Padre estaba deseoso que ya viniera con Él. Ya terminaste, hijo. Se terminó nuestro pacto. Ya salvaste al hombre. Ya te quiero de nuevo conmigo. Y entonces Jesucristo, muy contento, muy emocionado, y el Padre Celestial también, se dieron un abrazo como el niño corriendo. Padre, en tus manos, en tus brazos, yo me arrojo y pongo mi espíritu. Y salió el niño Jesús, aquel que amamantó a María, aquel que besó a María, aquel que le entregó a María y al mundo. Hermoso. Aunque sale despedazado, sale todo golpeado, sale todo herido, sale todo baleado. Sale despedazado, pero entra su espíritu a los brazos de su Padre y se da un abrazo eterno que ya no podrá ser separado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo, el cuerpo y alma, está en el cielo, a la derecha del Padre, en un abrazo de amor eterno, porque cumplió, porque llegó feliz, porque llegó valeroso. Padre, viste todo lo que sufrí, viste todo lo que padecí, viste todo lo que hice, ya salvé a la humanidad, ¿los puedes ahora sí dejar entrar en el cielo? Y el Padre eterno, en el nombre de Cristo, nos deje entrar en el cielo, a los que al igual que Él, digamos, estoy en este mundo ¿para qué? ¿Hay una razón por la cual yo no esté en este mundo? ¿Por qué Dios me puso en esta orquesta? ¿Por qué Dios me puso en esta carrera? ¿Por qué Dios me puso en esta vida? Para que cumpla con su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Es usted esposo? Ame a su esposa, cuídela y respétela, hágala feliz. ¿Es usted esposa? Respete a su marido, sírvalo con cariño como si fuera el Señor. Hágalo feliz. ¿Tienen hijos? Edúquenlos, corríjanlos, llévalos por el buen camino. Son católicos, cumplan con su iglesia. Son hombres, cumplan como debe de ser con los mandamientos de Dios. Y cuando se acerque el final de su vida, cuando ya hayan llorado suficiente, sufrido suficiente, hecho penitencia suficiente, habiendo terminado la melodía del sacrificio de su vida, entonces le puedan decir, Señor, en tus manos pongo mi espíritu. Ahí está la condensación, ahí está el final, ahí está la recompensa de una vida hecha haciendo la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, no va a poder decir esa frase. Si usted no hace lo que le corresponde en este mundo, siendo una buena esposa, un buen esposo, un buen sacerdote, un buen obispo, un buen seminarista, religioso o fiel, usted no va a poder decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque hice todo lo que tú me mandaste, consumé todo lo que tú me mandaste. No, no lo hizo. No puede decir eso. Le falló a Dios, se falló a usted, le falló a su esposa, le falló a sus hijos, a sus padres. Usted no puede decir eso. Espero en Dios, queridos fieles, que cumplamos con la voluntad de Dios. Nada más sea lo que usted es. Facus facias. Haz lo que haces. Eres esposa, sé una excelente esposa. Eres esposo, sé un excelente esposo. ¿Por qué le fallas a tu esposa? ¿Eres un hijo? Obedece y cuida a tus padres. Eres un padre, da buen ejemplo y educa a tus hijos. Esa es hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted muera, el día que usted muera rodeado de esposa, esposo, hijos, o rodeado de sus fieles, usted en su lecho de muerte y sus fieles vienen a visitarlo, usted sonriendo, por fin, con una satisfacción, aunque adolorido, aunque golpeado, aunque sacrificado,
le va a decir, Señor, ya terminé. Señor, ya terminé, hice las cosas bien. Entonces lo que me queda, lo que deseo con toda mi alma, es descansar en tus manos, en tus brazos. Déjame recostar en tu pecho. Déjame dormir en tu pecho. Déjame por fin cerrar mis ojos, acabar con esta vida de cansancio, de sufrimiento, para estar feliz contigo. Señor, déjame que ponga en tus manos mi espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado el sermón de las 7 palabras. Vamos a hacer el rosario del pésame como acostumbramos, mirando Monseñor, estamos muy cansados. Yo creo que le podemos ofrecer eso a Nuestra Señora. Un rosario dura 15-20 minutos máximo y luego nos vamos con la procesión del silencio. Nos ponemos de rodillas.